Fíjense lo siguiente, hay una preocupación, y es lógica, porque la guerra de manipulación de información del régimen es muy grande. El régimen, bueno, como todos ustedes saben, tiene total y absolutamente asfixiado a todos los medios de comunicación en Venezuela. No se puede hablar de nada que a ellos no les interese, sino decir lo que ellos quieran. Como todas las dictaduras. De hecho, me he enterado que algunas personas que simplemente mencionaron lo del premio Nobel de María Corina Machado, les quitaron el programa, los botaron de la radio, los botaron. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Voy a tratar de ser lo más coloquial, sencillo posible, a ver si logro transmitirles la información. En los últimos 6 meses, el gobierno de los Estados Unidos, luego de varios años de investigación, ha decidido, ¿verdad?, acabar con una de las operaciones de narcotráfico más grandes que ha habido en la historia. Y eso es, el tamaño es no solamente por la cantidad de droga que se exporta, sino porque además de esto, es un país, es decir, un gobierno dedicado a una operación de narcotráfico. O sea, un gobierno con todas las vías que tiene para poder comercializar droga, legitimar capitales, acceder a información. Imagínense ustedes un país que, por ejemplo, el área diplomática sirva como plataforma de vínculo con organizaciones terroristas en otro país. Por eso es que para los Estados Unidos el tema Venezuela es un tema hoy en día prioritario. Por ello, ¿verdad?, que se ha acelerado las investigaciones en 2 áreas. Una, el cartel de los soles. El cartel de los soles son esos 30 o 40 generales y almirantes que son los que tienen el control de las operaciones de narcotráfico en el país. Hugo Carvajal lo dijo, desde la época de Hugo Carvajal, que está preso aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. Ellos asignaron pistas clandestinas para que los narcotraficantes aterrizaran ahí y la guerrilla pues operara y hicieran sus operaciones de narcotráfico. Hay 7 vías identificadas hacia Latinoamérica, aéreas, con las que mueven no menos del 40% de la droga que se entrega en Latinoamérica. Luego están las operaciones terrestres, que son de Colombia a Venezuela, y después están las operaciones marítimas. Bueno, 6, 7 embarcaciones han sido neutralizadas por el Comando Sur, que tú dices, bueno, ¿cómo es que con todo ese despliegue militar sigan saliendo lanchas? Sigan saliendo lanchas porque eso es un negocio millonario, millonario. Y además de eso tienen compromiso, ellos se comprometieron a entregar una droga y tienen que entregarla. Por eso es que siguen saliendo las drogas. ¿Por qué Venezuela no detecta eso? Porque el régimen es cómplice de todo esto. Entonces, para el entender del gobierno de los Estados Unidos, esto es una guerra. Una guerra contra un gobierno que además de mandar droga, manda criminales y mantiene además de esto la desestabilización en toda la región. En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. El presidente Boric, un presidente de izquierda, acaba de declarar hoy en Italia que ellos están convencidos que el régimen de Venezuela son los responsables del homicidio del teniente Ojeda en Chile. Imagínense eso, que mandaron a unos sicarios del gobierno a asesinar a alguien en otro país. Entonces, eso es algo que tiene perfectamente claro el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho? Bueno, hay una parte operativa 100% y hay una parte que es de investigación e inteligencia. La parte operativa son estos buques, las aeronaves que patrullan, que ven, que vigilan. Y después está una parte de inteligencia y una parte de investigaciones que identifica cuáles son los focos y cuáles son las personas involucradas en todo esto.
Y yo lo he dicho ya, 600 objetivos, esos objetivos no los inventé yo. Esos objetivos los identificó el gobierno de los Estados Unidos. 600 objetivos, procesos, personas y lugares. Todos y cada uno de esos son susceptibles de una neutralización mañana, pasado, no sé cuándo, pero van a ser neutralizados. Y el gobierno de los Estados Unidos no va a retroceder en su estrategia. No retrocedió en las negociaciones con Hamás. Acaban de firmar un acuerdo y no los afectaba de forma directa. Imagínense lo que va a pasar aquí, que sí los afecta en forma directa. ¿Ustedes creen que el gobierno de los Estados Unidos se siente cómodo con que los iraníes o los rusos o los chinos estén a solo 1.200 millas del estado de la Florida? No, hay un tema geopolítico que es inaceptable. Hay una cuenta regresiva, señores. Hay una cuenta regresiva. Lamentablemente, como la mayoría de las veces que suceden estos eventos, nos vamos a enterar es cuando nos avise alguien por teléfono o salgan las noticias en la mañana. En estos momentos ya se dieron instrucciones y el presidente Trump dio instrucciones a la CIA que empezara a llevar adelante operaciones en terreno. Van a identificar los primeros actores y copartícipes de las operaciones de narcotráfico y los van a eliminar. Eso es lo que viene ahora. Y así progresivamente se hará uso de la fuerza letal de los Estados Unidos. Sobre esa negociación de la que se habla, de la que hablan los medios, donde Nicolás Maduro habría pedido 2 años para renunciar, ¿tú crees que la salida sí sea negociada? Porque, a ver, poniéndolo como un ejemplo, un robo de un banco. En un robo de un banco los delincuentes tienen rehenes, que en Venezuela Nicolás Maduro tiene rehenes, presos políticos, todos los venezolanos que están allí son rehenes. Y cuando la policía acerca al banco, pues tiene que negociar a través de un parlante y hay cosas que tienen que negociar para que haya menos derramamiento de sangre, para que todo termine sin daños colaterales. ¿Cómo ves tú este tema de la negociación? Bueno, ya que estás utilizando el símil del robo de un banco, debemos decir que en un robo de un banco los delincuentes negocian para ver si logran escaparse con el botín, para ver si logran escaparse sin el botín, pero eso ocurre cuando ya se ven en una situación de que no hay escape. Uh-huh. Y buscan retardar el tiempo que más puedan para planear ese escape, para lograr, porque por supuesto toda persona desea seguir en libertad, así sepa que está cometiendo un delito. Entonces, lo que buscan en todo caso los delincuentes cuando están en una situación de rehenes es salir de esa situación de rehenes. A veces se torna tan compleja que entonces hay rehenes que están como víctimas. Ahora, Diosdado Cabello dice que Maduro no planteó esto de los 2 años. La información que tengo es que esto se está planteando desde hace cerca de más de un mes o 2 meses. Uh-huh. Y que sí hubo un envío de información y el mismo Trump lo dijo a través de Richard Grenell ofreciendo entregar oro, entregar petróleo, entregar uh-huh. otras riquezas del país para que Maduro pudiera seguir en el poder, pudiera llegar a un tipo de acuerdo. Uh-huh. También se planteó esto y se ha planteado ser sustituido por Delcy Rodríguez, e incluso en los sectores que llaman normalizadores han propuesto hasta Padrino López como el sustituto de Maduro, pero nunca planteándose la posibilidad de que Mundo González y María Corina Machado tomen la presidencia del país, tomen el poder del país. Eso es lo que han expuesto los normalizadores. Y todas esas posturas han recibido un rechazo. Pero, Francia, es muy importante que se sepa, porque ayer la información del New York Times se presentó como si, o mucha gente la tomó como si esa propuesta de los 2 años haya sido una propuesta presentada del domingo para acá, uh-huh. en el marco de este face to face que quiere Maduro con Trump. Sí. No, es una propuesta vieja que ya fue rechazada.
esa propuesta ya se había llevado a la mesa y fue rechazada. Ahora, ¿qué están negociando en este momento? Si vamos a los hechos, repito, siguiendo los hechos, lo que los hechos nos indican es que la administración Trump solo negociaría con Maduro el exilio, o la entrega o el exilio. Pero por supuesto, pudiera haber, como yo lo dije Es decir, antes, que se libraría Maduro de enfrentar la justicia aquí en Estados Unidos, más o menos lo que había dicho el día de ayer la canciller de Colombia. Exactamente, que por cierto hay toda una historia detrás Total. de eso, porque no sé si ya lo pudieron ver y Sí. ver el video de Bloomberg, donde queda claro lo que dijo la canciller, y dijo eso. Que después hubo un disgusto de parte del régimen de Maduro y llamaron a Petro y Petro tuvo que obligar a que saliera ese comunicado desmintiéndose o diciendo que habían malinterpretado lo dicho por la canciller. Ya eso es otra historia. Incluso hoy en la mañana ya hablaban de fake news desde Caracas, desde miembros del régimen hablando de que eso era un fake news, pero la canciller lo dijo y ahí está. Sí. Y lo dijo, ¿y cómo lo dijo? A sus palabras nos tenemos que remitir. Ella dijo, Nicolás Maduro lo está pensando. Está pensando no pasar por la cárcel y que viniera una transición. Lo está pensando y ahí lo dijo, es claro. Además, si eso lo unimos con otra información que se ha conocido desde ayer y hoy se la escuché a la colega Sebastiana Barraez, que Nicolás Maduro, Cilia Flores y los hermanos Rodríguez ahora tienen una oficina en las instalaciones del Hospital Clínicas Caracas para protegerse de un ataque. ¿Qué te dice eso? Que sí hay disponibilidad para negociar, sí están buscando la posibilidad de negociar. Ahora, repito, hasta este momento, la negociación que ha estado planteada con la administración Trump es solo una negociación para buscar qué hacer para que te vayas del poder. ¿Exilio? ¿Vienes a la cárcel o qué? El anuncio de Nicolás Maduro sobre el plan de defensa integral, donde habla del despliegue del armamento pesado y misiles en el corredor Caracas-La Guaira. Y eso lo que refleja es una estrategia de que pretende formar una guerrilla de civiles armados ante lo que percibe como una amenaza creciente por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. En su desespero, no sabe la locura que dice. Me alegró mucho que el parque de armas de los milicianos y milicianas, de las unidades comunales de milicia, está todo el sistema de fusiles, armamento pesado y misiles para defender esta gran zona de la Caracas, La Guaira, sus montañas, hacia el mar Caribe. Observen que Maduro dice que tiene listo el plan de defensa de todo el eje Caracas-La Guaira. Por supuesto, no es la defensa de la República, no es la defensa del territorio, es la defensa de la camarilla en el poder. Y para eso recurre a armar milicianos, es decir, a armar civiles. El parque de armas de los milicianos, de las unidades comunales de la milicia, está instalado y funcionando, dice él. En esa foto que tienen en pantalla, no sé si es más patético Nicolás Maduro enseñando el mapa, obviamente para la fotografía, o el ministro de la Defensa, Padrino López, de manos cruzadas recibiendo la clase. Todo el sistema de fuselaje, armamentos pesados y misiles, resulta que Maduro dice que lo desplegaron para defender la gran zona Caracas-La Guaira y sus montañas hacia el mar Caribe. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, resulta que en La Guaira está el principal puerto del país y conecta directamente con Caracas, por lo que al asegurar este corredor es una clave para lo que representa la logística y defensa de la camarilla atrincherada en la Gran Caracas.
La mención explícita que él hace de armamento pesados y misiles indica un mensaje que quizás muchos asumieran como disuasorio, de no ser porque el poderío militar de Estados Unidos es inmenso frente a civiles sin preparación militar y usados como carne de cañón. ¿O no es eso lo que vemos en esa fotografía, amigos? Maduro busca reforzar la narrativa de soberanía y resistencia frente a presiones internacionales, tratando de buscar la cohesión interna y el nacionalismo. Creo que definitivamente es muy tarde. Maduro no se da cuenta que no hay en el país quien crea el discurso del nacionalismo y mucho menos de que él tiene alguna buena intención por defender la patria, por defender a Venezuela, por defender el territorio y mucho menos por defender la soberanía. Algunos pudieran pensar que Nicolás Maduro busca incrementar la tensión en el Caribe, pero lo que trata es de satisfacer a los radicales internos del chavismo en una demostración inútil de resistencia, sin importarle el impacto real del dispositivo sobre el equilibrio estratégico regional, porque no se trata solo de que ha armado a civiles, no se trata además del despliegue que ha hecho en todo el país de manera desorganizada, anárquica, de las armas de la República, una responsabilidad que tiene esencialmente la Fuerza Armada. Esto que hace Maduro de mezclar elementos de planificación militar clásica con una retórica de participación popular ante el poderío militar de Estados Unidos no es más que sacrificar a la población civil. Y eso tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que con mucha razón habla de la utilización no solamente de los civiles, sino de los militares como carne de cañón para que protejan a quienes se van a esconder sin duda alguna en búnkeres y van a enviar al resto a dar la cara por ellos. Maduro ha subrayado que el plan no lo hizo un grupo de expertos, sino las mentes pensantes del pueblo empoderado, ha dicho Maduro. Mire, esto lo que refleja es una estrategia de movilización más que una doctrina militar profesional. El régimen durante semanas ha exhibido públicamente arsenales, moviliza a la milicia, moviliza a los milicianos, despliega equipos aquí y allá, radares, equipos misilísticos, pero lo que no refleja son los problemas reales y estructurales que hay en la institución castrense, los militares y milicianos mal pagados, equipo envejecido, falta de entrenamiento y sin duda, y lo más esencial, la baja moral que hay entre el personal militar y miliciano, a quienes han intentado convencer que Nicolás Maduro es el presidente de la República, cuando en realidad todos en la Fuerza Armada están absolutamente seguros y contestes que Nicolás Maduro está usurpando el poder, particularmente desde el 28 de julio del 2024. Maduro dijo que el plan se desarrollará en 3 ejes. El primero, desde la comuna Fabricio Ojeda hasta el Nuevo Horizonte. El segundo comprende Ciudad Caribia y el tercer eje abarca la carretera vieja del estado La Guaira. ¿Saben? Ahí no vive precisamente, no viven los que están dentro del Fuerte Tiuna, ahí no viven los privilegiados del poder, ahí viven, la gran mayoría son sectores muy humildes, víctimas precisamente del hambre y la miseria de la revolución bolivariana. El corredor vial Caracas-La Guaira está conformado por 15 comunas, 148 comunidades, más o menos 44.000 familias, 55 unidades de batalla esta Bolívar y Chávez y 929 comités bolivarianos de base integral. La tragedia es que la revolución bolivariana solo tiene a la gente organizada por el nombre, es decir, en estas organizaciones que no son
de ninguna manera y no están representadas y las bases del Partido Socialista se les han ido desplegando. Sé que tengo pendiente comentarles todo lo que sucede al respecto, pero bueno, es que voy a tratar mañana de hacerlo. Bueno, desde el corredor comunal Guerreras y Guerreros de Ojo de Agua, que está ubicado en la autopista Caracas-La Guaira, Maduro lo que se dedicó fue a felicitar a la Fuerza Armada por todo el trabajo de defensa integral de la nación que está realizando. Ahí estaban los militares aplaudiendo y por supuesto los militares que tienen privilegios, porque obviamente la gran mayoría de las comunidades de ese corredor comunal Ojo de Agua no son privilegiados. Pero, amigos, veamos lo que dice Delcy Rodríguez, porque ella dice que la patria no está en peligro. Mire, son tan contradictorios que un día dicen una cosa, otro día dicen otro, después el otro dice otro y así sucesivamente. El caso es que en la entrega del Premio Nacional de Historia, eso es algo que ellos arreglan ahí entre ellos mismos, entre su grupito, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, destacó que Venezuela atraviesa un momento de definición histórica. Y vive hoy Venezuela, yo no digo horas de peligro, no, horas de definición histórica, de insurgencia histórica, de que sepan que este pueblo no se rinde. El presidente Nicolás Maduro ha dado lecciones desde su modestia, desde su humildad, pero desde su profunda valentía ha dado lecciones de que aquí no se entrega a nadie para heredarnos una bandera tricolor de independencia, de soberanía. Lo vergonzoso es que Delcy Rodríguez pretende convencer que están ahí seguros y firmes cuando realmente lo que están es determinando que la gran mayoría de los que lo acompañaron en la revolución bolivariana durante estos años, incluso algunos incondicionales, sencillamente les dijeron: hasta aquí llegamos. Están cada vez más solos en el poder. Se va quedando exclusivamente el grupo, digamos, más comprometidos, los que tienen pocas opciones, los que han cometido más graves delitos y los que consideran que no tienen otra posibilidad que inmolarse. A pesar de eso, Delcy dice que hay cohesión nacional y la verdad es que con el mayor cinismo dicen que están defendiendo la dignidad, la moral y el legado de Bolívar. Sí, empezando por la moneda, ¿sabes? Empezando por la moneda y siguiendo por los principios y los... Creo que sí, que si agarramos cualquiera de las oraciones de Simón Bolívar, pues representan una bofetada para cada uno de los de la camarilla en el poder. Abandonen los cuarteles. Así es lo que dice el capitán Wismer Enrique Martínez Medina, quien realiza un enérgico llamado a lo que a los militares dignos y les dice: abandonen los cuarteles, están a tiempo, no se dejen utilizar como carne de cañón. Y por eso exhorta a los oficiales activos a capturar y a entregar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y al general Padrino López, argumentando con lógica razón que los tres tienen orden de captura y que sus cabezas tienen precio. Pero oigan al capitán Martínez. Soy el capitán ejército Wismer Martínez, exiliado político y con orden de captura desde el año 2002, dirigido especialmente al personal militar y civil de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de Seguridad del Estado, policía e instituciones en general que trabajan para el Estado venezolano. Mi llamado es de emergencia para que abandonen las instalaciones lo más pronto posible. Es lo correcto, es su deber, es su derecho. La Constitución Nacional lo respalda. Abandonar los cuarteles
los destacamentos, los pelotones, las compañías, las brigadas, las divisiones, las redes y la SODI. Abandonar todas las instituciones y no dejarse utilizar como carne de cañón del régimen dirigido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, quienes son prófugos de la justicia nacional e internacional. A los tenientes coroneles, generales y almirantes en todos sus grados, también los exhorto a capturar y a entregar a los 3 personajes nombrados anteriormente y comenzar a iniciar el camino para salvar a Venezuela y conducirla a una verdadera democracia de valores, principios y justicia. Esta es su última oportunidad. Cuando estamos gobernados por un régimen que se ha robado unas elecciones, que tomó el control de todas las instituciones, de todas las riquezas del país, para su uso personal, y han sido declarados como un régimen narcoterrorista. El capitán Martínez tiene razón, sin duda, cuando advierte a los militares que la alta jerarquía estará escondida bajo tierra en un búnker, mientras los demás serán utilizados como carne de cañón. Y por eso le pide a los altos mandos capturar y entregar a Maduro, a Cabello y a Padrino López para iniciar una verdadera democracia. Maduro se va, ¿ok? Los términos, las condiciones, cuáles son los elementos que se van a usar, cuál es la última decisión de lo que va a pasar con Maduro. Creo que eso depende más de Maduro que de Trump. Trump está dispuesto a sacarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta qué punto vamos a llegar para que Maduro salga? Eso va a depender de cuánto siga Maduro escuchando a las personas que le están aconsejando que se mantenga en el poder y que continúe con este juego de tira y encoja. ¿Ok? Entonces, pero sí, los demócratas van a seguir intentándolo. Recuerda que su bancada va constantemente a querer presentar al presidente Trump como una persona que no está haciendo las cosas bien. Esto es un juego político, es un discurso, más allá de lo que se pueda lograr, es tener algo que decir y utilizar lo más polémico, tratar de presentarlo de una manera errada, que no se está ofreciendo información o que las cosas no están siendo suficientemente claras. Fíjate que cuando estamos hablando de este despliegue militar, cada vez que el presidente va a tomar una decisión, él puede tomarla y luego darle notificación al Congreso. Creo que eso lo hemos hablado bastante contigo, tal vez en el otro programa. Pero básicamente lo que tiene que hacer el presidente es notificar, pero no notificar al Congreso en pleno, sino que él notifica a un grupo. ¿Ok? Entonces, y los demócratas no se sienten bien con eso. Ellos quieren saber todo lo que está pasando. Pero dentro de esa bancada demócrata, si bien es cierto, hay personas que apoyan a nuestra causa y quieren que Maduro salga, hay muchos que, por razones que nosotros no conocemos, apoyan de manera frontal el que no siga pasando lo que está pasando en el Caribe. Es decir, que se repliegue todo ese despliegue militar, que ya no se continúe presionando a Maduro, que no nos corresponde, que los Estados Unidos no tienen por qué meterse en eso. Y estamos hablando de la región, estamos hablando de la seguridad del país, algo que quedó evidenciado en los últimos 4 años durante la administración de Biden, que sí tiene un efecto en la vida diaria de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas tu política de fronteras abiertas y las personas no están bien en sus países, entonces esas personas se van a ir hasta los Estados Unidos para poder vivir. Y a través de esa diáspora, entonces Venezuela envió, en este caso el régimen de Maduro, no los venezolanos, pero el régimen de Maduro envió personas altamente peligrosas para entrar a los Estados Unidos y ejercer ciertas acciones criminales que ponen en detrimento la vida de los estadounidenses, el día a día de los estadounidenses. La ley Kaylee Riley tiene el nombre de Kaylee Riley y quien lamentablemente acabó con su vida fue una persona que tenía otra nacionalidad, pero que también estaba nacionalizado venezolano. Entonces, no es ajeno al ciudadano de cada día, pero la bancada demócrata va a presentarlo cual si fuese de esa forma. Que no nos importa, nosotros no tenemos por qué meternos en eso, Trump lo que quiere es guerra, esto nos va a llevar a un momento de desestabilización, va a ser otro Irak, todas esas cosas que siempre estamos acostumbrados a oír de esa bancada. Ok, te tengo 2 preguntas. La primera, ¿cómo estás, Estrella?
Estoy muy bien. Ok, la segunda. Okay. ¿Qué profundidad de la primera? La segunda, ya que estás muy bien, eso quiere decir que has leído bastante de las controversias que se tejen, por lo menos al seno del gobierno ruso, entre el canciller y una vocera que ha salido, la Sájarov, como a suplirlo respecto del caso Venezuela, porque Sergei Lavrov como que botó tierrita en ese caso. Con esto te voy... bueno, y lo de China. China que dijo... bueno, en esa pugna yo no tengo enemigos, pero qué manera a lo Pilatos mente de lavarse las manos, ¿no? Bro? Mira, no me meto ahí. En este caso yo quiero tu apreciación sobre los apoyos internacionales con los que antes presumía podía contar Nicolás Maduro y cuál es su realidad realmente ahorita para enfrentar un momentum que, como dijo, no exento de grandes temores, Diosdado Cabello, pueden de un momento a otro sorpresivamente atacar a los objetivos en Venezuela. Vale, mira, sabes que hay algo que yo estaba tratando de subirlo a X, pero todavía no creo que esté preparada, creo que me falta más información. Y es que Maduro quiso construir este grupo, estas alianzas que supuestamente lo iban a proteger en frente del imperialismo yanqui, ¿no? Sus alianzas fueron alianzas que representan un problema para los Estados Unidos, como lo son alianzas con China, alianzas con Rusia, con Irán, y con otros elementos que no son positivos para la región, tenerlos aquí, en nuestro vecindario, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que Rusia está muy consumida por la guerra. Rusia inició una guerra que lamentablemente se le ha vuelto muy larga. Ya han pasado 3 años. El desgaste que tiene Rusia con la guerra no le permite ni siquiera haber ayudado a Siria. Entonces, estamos hablando de que Siria estaba mucho más cerca. Perder Siria era un punto mucho más dramático que perder Venezuela, en todo caso, ¿no? Esa conexión con Venezuela. Y China no quiere entrar en un problema con los Estados Unidos cuando los Estados Unidos le está poniendo tanta presión a través de los aranceles. Entonces, toda esta retórica que ellos quieren vender, toda esta propaganda diciendo que sus aliados van a salir por ellos, es mentira. Perder Venezuela para ellos, yo estoy convencida de que va a ser una pérdida suficientemente grande en el discurso, porque la realidad es que Venezuela no le aportaba ni a Rusia ni a China otra cosa que no fuera un ojo en el hemisferio. Venezuela no tiene la capacidad de aportarle beneficios económicos o algún tipo de acuerdo, porque Venezuela está quebrada completamente. Estas personas han saqueado la nación. Entonces, Venezuela no está en la capacidad de ser un amigo o un aliado energético para nadie, a menos que se reconstruya las industrias dentro de Venezuela que nos permitan hacer eso. Bien. Y ese plan viene con María Corina, no con Maduro. Maduro ha quebrado todo. Bien. Acerca el 10 de diciembre, fecha en la que la líder política venezolana, María Corina Machado, recibirá la distinción del Premio Nobel de la Paz 2025. Para ello, el partido 20 Venezuela está organizando varias actividades para reconocer la valentía y la resistencia de millones de venezolanos que han apoyado la lucha democrática. Las actividades que llevarán el nombre de El Nobel es Nuestro empezarán el 6 de diciembre. Cientos de personas están convocadas a marchar y conmemorar la entrega del galardón en varias ciudades del mundo y no en Venezuela. El 10 y 11 de diciembre en Oslo, además de la celebración del Premio del Nobel de la Paz, que se proyectará en pantalla gigante y congregará a decenas de venezolanos. Luego tendrá lugar la Marcha de las Antorchas, una sola voz por la libertad. La actividad se replicará en varias ciudades. Ya el 11 de diciembre será la inauguración de la exposición del Premio Nobel de la Paz 2025. Esta será una presentación oficial de la exhibición dedicada al galardón. Está previsto que una delegación de 5 presidentes latinoamericanos acompañe a María Corina Machado a Oslo a recibir el Premio Nobel de Paz 2025. Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, ya han confirmado que viajarán a Noruega en diciembre para respaldar a la líder política venezolana en la ceremonia de entrega de este galardón. En el informativo de NTN 24 nos acompaña Raniero Casoni, politólogo, consultor político especializado en estrategia con experiencia en varios países de América Latina. Está en pantalla, bienvenido, buena tarde.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Señor Casoni, ¿debe María Corina Machado ir a Oslo a recibir ese premio Nobel de la Paz? ¿Es conveniente en el momento político que vive el país? Mira, a ver, debo decir que en principio no pareciera conveniente porque ella siempre ha liderado la causa desde Venezuela. Ha estado en los peores momentos, se ha mantenido firme y ha estado en el país. Además, no se mandaría una buena señal, digamos, desde el punto de vista militar, de que la líder esté fuera. Pero eso es en principio lo que pudiéramos pensar. Pero también sería el impacto emocional de una líder que ha podido salir de Venezuela cuando es la más buscada. Eso también envía otra señal de resquebrajamiento interno. Entonces, es muy relativo considerar que si está bien o está mal. Lo que sí vamos a ver es mucha gente opinando sobre el respecto, y además lo que realmente va a contar de este episodio es el impacto emocional que va a tener el pueblo venezolano cuando el eslogan que se ha venido utilizando es que el Nobel es nuestro. El Nobel no es solo para María Corina Machado, sino para el pueblo venezolano, como ella ya lo ha dicho. Entonces, con ese panorama, ¿qué le convendría más al pueblo venezolano y a María Corina Machado? ¿Quedarse en Venezuela entonces? Mira, lo que conviene más en este caso es llamar a la unidad del país. Más allá de la decisión que se tome, es la concertación que se requiere para un país que va a tener una transición y que requiere de todos los actores. Realmente no es ni blanco ni negro, no es si se va o se queda. Es la capacidad que tenga tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia de integrar, de unificar a la oposición y a diferentes actores que no quieren más a Nicolás Maduro en el poder ni al cartel de los soles. Lo que quiere es una transición a la democracia. Para eso se va a requerir el apoyo de todos. Y me parece brillante, además, todas las invitaciones que se están haciendo a los presidentes de América Latina, porque es una forma de decir, en Venezuela habrá institucionalidad. Y es una forma también de mandar una señal de unidad en cuanto a la posible desenlace que pudiera tener Venezuela a partir de la presión que recibe de los Estados Unidos. Usted, María Corina Machado, es la persona más buscada por las fuerzas del régimen de Venezuela. Sería también una prueba de fuego para el régimen si sale rumbo a Oslo, recibe el premio y regresa a territorio venezolano. Y la forma en que regresaría, porque también regresa con un premio entre las manos. Ya no es la líder sentimental del pueblo venezolano, ya no es la vicepresidenta, es un premio Nobel que representa la paz en el mundo, por lo menos por el próximo año. Eso es un mensaje poderosísimo que puede marcar un antes y un después, pero independientemente de que María Corina vaya o no, insisto, el mensaje no es su asistencia, el mensaje es cómo traducir el Nobel de la Paz como un premio para el pueblo venezolano y cómo convertir este premio en una concertación de liderazgo que prometa al país estabilidad post-Maduro. Y no es que la tenga hoy, porque realmente Maduro no ha sido capaz de mantener la estabilidad en Venezuela. Es que a partir de que ocurra cualquier desenlace, se va a requerir de todos los actores porque Venezuela va a caminar a la transición a la democracia. Hipotéticamente hablando, ¿usted creería que se podría dar la posibilidad que se le permita a María Corina Machado salir a recibir el Nobel? ¿Y cómo quedaría? ¿Qué señales mandaría el régimen? Y por el contrario, en caso de que no le permitieran entrar también, ¿cómo quedaría internacionalmente el régimen? En este momento el régimen no estaría dispuesto a negociar con María Corina Machado, no está, digamos, en las condiciones. Además, no quedaría bien legitimar a María Corina Machado. Es más, no ha quedado bien ni siquiera que se robaran las elecciones en la forma en que lo han hecho. Y por eso los últimos año y medio que ha tenido el poder Nicolás Maduro le ha hecho tan difícil mantener la economía, tan difícil mantener la voluntad del pueblo y tan difícil mantener relaciones internacionales. Por tanto, no creo ni veo a Nicolás Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba un premio que además significa un golpe en su, digamos, en toda la narrativa
a lo que ellos han vendido durante tanto tiempo. En pantalla, Raniero Casoni, politólogo, consultor político especializado en estrategia con experiencia en varios países de América Latina. Le agradecemos mucho haber compartido con nosotros estos minutos. Tenga usted una muy buena tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta pronto. Bueno, siguen corriendo las horas, siguen pasando los días y se mantiene en pie el ultimátum que Trump le ha dado a Maduro. Tiene hasta el próximo lunes 24 de noviembre para dejar el poder e irse de Venezuela. Se afirma que se iría a Qatar. Yo pensé que se iría a Managua o a La Habana, pero se afirma que se iría a Qatar o a Turquía. Trump le ha dejado saber a Maduro que si no abandona el poder y el país antes del próximo lunes habrá unas severas represalias militares. Si me preguntan ustedes un pronóstico, un vaticinio, primero diría que no soy brujo ni adivino, por tanto soy altamente falible, y segundo diría que Maduro no va a entregar el poder ni va a escapar al exilio antes del lunes. ¿Por qué? Porque creo que Maduro calcula, aconsejado, instigado por los espías cubanos, que Trump está fanfarroneando, que es una bravuconada, que no va a ejecutar la amenaza. Si ustedes enseguida me preguntan, Trump está fanfarroneando y no va a cumplir con las severas represalias militares, tendría que decir en honor a la verdad que Trump es bastante bocazas, es bastante fanfarrón, y quizás solo se trata de unas amenazas verbales que luego en la práctica no se traducirían en severas represalias militares contra Maduro. Espero estar equivocado. Me encantaría que Maduro entregue el poder antes del lunes. Pero imaginar eso me parece peligrosamente optimista. Y si Maduro no cumple con el ultimátum, me encantaría que Trump lo castigara drásticamente, que Trump ordenara que sus mejores soldados, sus tropas de élite, la Fuerza Delta, los Navy SEALs, como en una película, descendieran en Caracas o alrededores con la misión explícita de capturar a Maduro o de darlo de baja. Y yo creo que nada de eso va a ocurrir. Hoy es jueves, creo que va a llegar el jueves de la próxima semana y Maduro va a seguir en el poder, chapurreando en inglés, rogándole paz, concordia y diálogo a Trump, y Trump va a seguir dudando. ¿Por qué duda tanto? Porque hay riesgos en una operación militar contra Maduro. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, que la operación fracase, ¿no? Si la orden es bajen a capturar a Maduro y no lo consiguen, y uno o más de los soldados son abatidos o son capturados, sería catastrófico para Trump en términos de su imagen, ¿no? Incluso si Trump eligiera la opción militar menos riesgosa, o sea, disparen unos misiles de largo alcance, desde lejos, desde la flotilla, contra tales o cuales objetivos estratégicos, no necesariamente contra la cabeza de Maduro. Y en efecto, esos misiles van a dar en el blanco, van a provocar la destrucción deseada. Pero ¿qué pasa si 2, 3, 4 días después no cayó Maduro, sigue en pie y ahora ya no está chapurreando en inglés que quiere diálogo, concordia y paz, sino que está envalentonado diciendo no han podido derribarme, no han podido matarme, lo intentaron, fracasaron y aquí sigo en pie, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a una gran pregunta, ¿no? Y es que yo no tengo tan claro, y me temo que él tampoco, si Trump solamente aspira a detener el tráfico de drogas entre Venezuela y Estados Unidos,
y a detener el tráfico de, digamos, inmigrantes indocumentados o ilegales entre Venezuela y Estados Unidos. Si solamente aspira a eso, a neutralizar al cartel de los soles y a neutralizar al tren de Aragua, que no llegue más cocaína proveniente de Venezuela a este país y que no lleguen más venezolanos, ni los buenos trabajadores laboriosos, ni los malos, los criminales, que son una ínfima minoría. Si Trump solo aspira a eso, entonces no tiene por qué ordenar que entren a capturar a Maduro. Si Trump renuncia a un cambio de régimen en Venezuela, estamos jodidos, estamos fritos. María Corina sola no puede, González Urrutia desde Madrid tampoco. Necesitan a Trump. Ahora, ¿Trump tomará esa decisión después del lunes si Maduro no huye a Qatar, a Turquía? ¿Tomará esa decisión? Yo lo veo improbable, muy improbable. Precisamente sobre eso hoy hay un largo artículo en portada, en su edición digital, la noticia más importante del día. Hay un largo artículo en el New York Times sobre Venezuela. Este artículo sugiere, de fuentes bien informadas, ¿no? Ese periódico tiene fuentes mucho mejores que las mías, claro, que a Trump le asusta ir por un cambio de régimen, o sea, proponerse derrocar a la dictadura venezolana, capturar a sus jefes, someterlos a la justicia y permitir que se instale un gobierno legítimo, elegido por el pueblo en julio del año pasado, o sea, permitir el regreso de González Urrutia a Caracas y su juramentación ante el Congreso. Y por supuesto, la liberación de María Corina Machado, que lleva tantos y tantos meses en la clandestinidad. ¿Por qué Trump tiene miedo de proponerse un cambio de régimen en Venezuela, según el New York Times? Porque le dicen, cuidado, mira cómo terminó Irak, mira cómo terminó Afganistán, mira cómo terminó Libia. Le dicen, y yo no estoy de acuerdo con este vaticinio, pero le dicen, sí, tú puedes entrar y capturar a Maduro y llevártelo vivo. Muy bien, es un triunfo de relaciones públicas, pero ¿qué viene luego? ¿Quién tiene el control, el comando de los militares? ¿Quién tiene el control, el comando de los policías? Le dicen, cae Maduro, pero no es tan fácil instalar un gobierno democrático al cual los militares y los policías obedezcan con lealtad constitucional. Esto es lo que le dicen. Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que los militares y los policías, si cae Maduro, van a estar de fiesta, van a salir a celebrar en las calles, va a ser el carnaval de Río, y claro que van a obedecer lealtad constitucional a González Urrutia. Pero, según este artículo del New York Times, a Trump le dicen, no, que cae Maduro va a ser el caos, la anarquía, los saqueos, la ley de la selva, la jungla en las calles. Va a haber guerras de guerrillas, va a haber unidades militares peleando unas con otras, los militares leales al depuesto dictador Maduro, los militares leales a González Urrutia. Va a haber en las calles un ambiente de profunda anarquía, porque el poder va a quedar vacío y se va a repartir entre los matones, entre los que tienen las armas, los militares, los policías, las guerrillas, los cuerpos de seguridad, la guardia pretoriana de Maduro, etc. Entonces le dicen a Trump, cuidado, ¿no? Y yo creo que se equivocan. Yo creo que si Trump captura a los jefes de la dictadura y permite la juramentación de González Urrutia, creo que la gente en Venezuela estaría muy contenta. La inmensa mayoría de venezolanos estaría muy contentos. Y entre ellos cuento a los militares y a los policías. Pero el Washington Post cita un artículo, un reporte clasificado, secreto, de un tal Douglas Farrar al Pentágono, o sea, al ministro de la Defensa, al ministro de la Guerra, Hegseth, que le dice: la caída de Maduro por un golpe militar de los venezolanos, por una rebelión popular o por una acción militar directa de Estados Unidos, provocará caos por mucho tiempo. ¡Qué morro!, ¿no? ¿Cómo puede estar tan seguro este señor Farrar de que cae Maduro y habrá caos
Yo no creo. Yo creo que habrá festejos, celebraciones, algarabía, una atmósfera por fin de libertad. Habrá caos por mucho tiempo sin la posibilidad de terminarlo. Yo no comparto ese pesimismo. Yo no lo comparto. Y entonces dice que los militares y los policías no tendrán jefes claros, no necesariamente van a jurar obediencia, lealtad al nuevo presidente González Urrutia, lo que provocaría saqueos, caos, violencia y anarquía en las calles. Entonces, claro, estos son, entre comillas, juegos de guerra, dice el New York Times, que hace el Pentágono y que luego le reporta a Trump. Entonces, si le dicen a Trump, cuidado, no vayas a por Maduro, porque luego será como Libia, y será la anarquía, el caos, la autodestrucción del país, lógicamente Trump se frena y dice, mejor nos damos por satisfechos si estamos obstruyendo el tráfico de drogas desde Venezuela, cocaína principalmente, y el tráfico de inmigrantes desde Venezuela. Así las cosas, y aquí termino, porque vamos a salir de viaje. Ya mañana les contaré dónde estaremos. Pero se vienen días felices, creo. Me ha parecido insólito que Trump pida pena de muerte para 6 congresistas opositores del Partido Demócrata. Pena de muerte. ¿Por qué ha pedido pena de muerte? Hay que calmarlo, ¿no? A Trump. Porque 6 legisladores demócratas, cuyos nombres no tengo en la memoria, dijeron que si Trump da una orden abiertamente ilegal, los militares no tienen por qué acatarla, no tienen por qué obedecerla. Tienen razón los congresistas opositores, ¿no? Creo yo, ¿no? Si Trump, por ejemplo, ordena que los militares vayan a arrestar al gobernador de California o al de Illinois, solo porque a Trump estos señores le caen muy mal, ¿tienen los militares que obedecer esa orden ilegal? Yo diría que no. Yo diría que no. Entonces, si la orden explícita del presidente es ilegal, contraria a la Constitución, bien pueden los militares decir, señor presidente, con todo respeto, no podemos cumplirla, porque nosotros debemos lealtad a la Constitución. Entonces Trump escribe en su red social que eso, lo que han dicho esos 6 congresistas demócratas, es un comportamiento sedicioso que debe ser castigado con la muerte. O sea, los quiere matar. Así estamos con Trump. La llama cerdita a una reportera, ¿no? Le dice, quiet piggy, cállate cerdita, porque le está preguntando por el caso Epstein. O luego denigra, humilla, castiga verbalmente a la reportera de ABC News y le dice, te voy a cerrar el canal. Y ahora unos congresistas demócratas, Trump dice que los quiere matar, les quiere aplicar la pena de muerte. Vamos por mal camino. Seguimos. El bachaquerismo. Para los que no saben, el bachaquerismo fue lo que en una época en Venezuela se avivó porque pues no habían alimentos. Y el pueblo desesperado pues salía a hacer unas colas gigantescas porque, bueno, iban a comprar una harina o a comprar azúcar o a comprar pan. Yo fui a esas colas también. Pero ¿sabe qué era miserable? Que había personas que iban a hacer una cola para comprar harina, a 250 bolívares, pero resulta que para vendérsela al vecino en 2.500 bolívares. Entonces el cuento era, bueno, pero es que yo fui a hacer la cola. Sí, pero es que si todos nos comportamos de esa manera como aves de rapiña, justificando acciones como esas, mire, destruimos al país y dañamos lo que queda de país, y al contrario, aquí lo que hay que es construir. Así que a esos que acumularon los documentos contra Luz Daria y me los enviaron, sepa que yo no hago uso de eso. Y se lo dije a la persona que me lo envió, que no se quiso identificar, y lo único que me dijo era que, bueno, que era anónimo. Yo le dije, yo no hablo con anónimos, porque no podemos asumir eso. Venezuela necesita algo más hermoso, y por eso es que casualmente me gustó muchísimo el mensaje de María Corina, que les pasé un fragmento en estos días, porque eso es hablar de el renacimiento de las cenizas. ¿Y usted cree que realmente el ave fénix renació de las cenizas para comportarse como un ave de rapiña? Claro que no, amigos. A ver, un mensaje aquí de Rafael que dice, mientras más tiempo pasa, más improbable la resolución satisfactoria del tema Venezuela.
Los aspectos políticos y jurídicos se van haciendo obstáculos duros. No basta con ladrar y mostrar los dientes. Sí, la resolución tarda. Pero ¿cuál resolución? La pacífica. Porque precisamente eso es lo que se está buscando. Miren, Estados Unidos tiene todo el poderío militar para haber podido desde hace meses, incluso desde que Trump llegó al poder en enero, inmediatamente haber enviado su potencial militar y acabar con la camarilla que hay en el poder y pare de contar. Pero usted sabe cuál hubiese sido el precio de eso. Porque los daños colaterales de este tipo de acciones uno no las puede asumir que eso le pasen a los demás. No, porque es que eso va a pasar a los demás. Y eso partiendo de que uno no piense en sus seres queridos, de que de repente digan, eso no le van a pasar a los míos, no le van a pasar a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos, a mis sobrinos. No, es que hay que pensar en el ser humano como tal, en los más desvalidos, en esos niños sobre todo y ancianos de Venezuela, niños cuyo nivel de desnutrición está siendo brutal, pero brutal. Acaba de salir un informe al respecto. Entonces, sí, tarda porque obviamente le están dando toda la oportunidad para que la camarilla en el poder resuelva por vía pacífica, pues cumplir la Constitución y respetar la voluntad popular del 28 de julio. Claro, Nicolás Maduro lo que dijo es que le dieran 2 años, que él en 2 años se iba y que dejaba a Delcy Rodríguez. Ya nadie les come el cuento. Pues bien, Miguel por su parte dice, así, licenciada, ahora quieren diálogo y paz. Hasta el mismo Papa no entiende que con gente malvada, tirana, no se dialoga, se arremete. Sí, el problema es que en el fondo, pues a veces es mejor un mal arreglo y no un buen conflicto. Okay. Lo primero que te quiero compartir es que la transición hacia un nuevo gobierno debió ocurrir el 28 de julio porque ganamos las elecciones. Maduro no pudo probar que él ganó las elecciones. Es decir, que el orden constitucional se rompe cuando Maduro asume el poder sin haber ganado elecciones, ¿ok? Entonces, la legitimidad como de haber ganado unas elecciones ya está con el grupo de María Corina, con Edmundo González. Aparte de eso, y es que estas personas quieren divorciarse de la realidad de que ese 90% que apoya la salida de Maduro también está en todas estas organizaciones. O sea, ese 90% también está en los militares, ese 90% también está en la policía. Todo aquel que se identifique con un deseo de cambio en Venezuela se va a identificar con María Corina. Porque otra vez, Maduro solamente representa el caos, incluso para ellos. Porque los militares también están siendo maltratados, Miguel. Los militares comen terrible. Y los tienen que reciclar constantemente porque no tienen suficiente para toda la vigilancia que ellos quieren hacer, tanto interno como ahora algunas vigilancias que quieren poner en las costas. Entonces, es poner al país completo en una situación de desventaja y retraso que ya nadie les compra. Los venezolanos todos estamos comprometidos con un cambio, el 90% de los venezolanos nos apoya. Y eso no afecta a ninguna otra institución, muy bien, entonces, incluso los militares y policías. Bien, solo por cierto y falso, solo por cierto o falso. María Corina Machado está lista para comando militar. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Mira, como bien dices, creo que fue muy elocuente esta respuesta, como muy elocuente es lo que va a ocurrir este lunes 24 de noviembre cuando se haga efectiva la declaración del Cártel de Dos Soles como organización terrorista, como muy elocuentes fueron también las otras respuestas a todas las demás propuestas que se enviaron desde el chavismo, ¿no? Algunas lo hizo Enrique Capriles, algunos lo hizo Alberto Volmer, algunos lo hicieron Estalí González y Tomás Guanipa, algunos lo hicieron los hermanos Rodríguez, es decir, ha habido más de una y todas se las patearon. ¿Por qué? Porque, como bien dices, la única negociación posible es para su salida. Ahora bien, si no se da esa negociación, es decir, si Nicolás Maduro no acepta los términos de su rendición, como bien tú comentas, pues van a pasar a otra fase, que es la fase de la fuerza. Y acá quiero dejar algo muy claro. Si ocurre ese escenario, quien lo decidió así fue el régimen de Nicolás Maduro, porque
porque ya votamos el 28 de julio, porque ya elegimos a un presidente constitucional, porque ya María Corina Machado hizo varios llamados a negociaciones para comenzar una transición y porque además tiene 3 meses el despliegue en el Mar Caribe y aún así ellos se quedan ahí por la fuerza, se quieren quedar por la fuerza y además hacen estas propuestas ridículas porque lo de los 2 años era para que cuando se cumpliera ese tiempo, según la Constitución venezolana, ya no hay una elección inmediata, sino que tiene que terminar el vicepresidente. No es para que el chavismo se quede lo que se tenga que quedar y luego a ver si después vuelven los demócratas y les empiezan a regalar todo, como ya se lo regalaron en la antigua administración. Ese es el cálculo de ellos, un cálculo errado, porque ahora ciertamente ya no hablan con un gobierno estadounidense que no comprende el chavismo y con una persona encargada de la situación en Venezuela que les regaló todo lo que les pudo regalar, como Juan González, sino con Donald Trump, que tiene una claridad sobre lo que quiere para el hemisferio, sobre su nueva doctrina Monroe, y sobre Marco Rubio, que conoce perfectamente lo que ocurre en Venezuela y sabe perfectamente que la única solución es la salida de este narcorrégimen. ¿Qué tanto peso ves podría tener en estos momentos el concierto de varios dirigentes, varios gobernantes aliados a Donald Trump para que tenga contundencia lo que finalmente decida hacer para borrar la plaga continental que le significa este equipo comandado por Nicolás Maduro? Mira, es fundamental. Si lo vemos desde una perspectiva del lugar del Comando Sur, ¿no? de lo que esa zona de influencia, todo el trabajo que se está haciendo con Trinidad y Tobago, con Guyana, con Granada, con Puerto Rico fundamentalmente, es fundamental, valga la redundancia, porque esto les permite una logística muy grande para poder llevar a cabo todas las actividades militares que ellos deseen llevar a cabo, ¿no? Esto sumado, por supuesto, a un portaaviones que ya les da todo un poderío inimaginable realmente frente además a una Fuerza Armada absolutamente destruida. Pero además están los gobiernos de la región que ya están completamente alineados a los Estados Unidos, comenzando, por supuesto, por Javier Milei en Argentina. Ahora muy seguramente va a ganar Kast en Chile. Está el nuevo presidente de Bolivia que dio un vuelco total a un país que además era también importante en el marco del narcotráfico y ahora es un aliado de los Estados Unidos. En Paraguay ocurre lo mismo. Estamos viendo un cambio importante en la región que probablemente va a tener su cúspide no solo con el cambio que se va a dar en Venezuela, que ojalá sea lo más pronto posible, sino también con el que se va a dar el año que viene en Colombia. De modo que, como decía anteriormente, creo que el nuevo paradigma que ha introducido Donald Trump en su gobierno, que es su zona de influencia, cuidarla y alinearla con sus intereses a mediano y largo plazo, creo que está bien encaminado, pero ahí, en la piedra angular, es precisamente Venezuela, porque además al liberar a Venezuela va a haber una posibilidad real de ver otras liberaciones de países, quizás Nicaragua y quizás Cuba, que ya tiene 70 años en ese oprobio castrista. No quiero terminar esta conversación contigo esta tarde, mi querido Walter, sin preguntarte qué interpretación le das a que el mismo día en que hace una proclama crística, entre comillas, Nicolás Maduro, es el día en que amanecimos todos conociendo el manifiesto por la libertad, la proclama por la libertad de nuestra líder legítima en la lucha por la libertad, María Corina Machado. Mira, es una casualidad o una causalidad espectacular, debo decirlo, porque estamos viendo las dos caras de una moneda, ¿no? de un mismo país. Estamos viendo la barbarie, por un lado, que es lo que representa el chavismo, la barbarie que toma símbolos en los que no cree, que toma los símbolos de la pobreza, los símbolos de los derechos humanos, los símbolos ahora de la religión, y no cree en nada de eso. Es la barbarie absoluta, es la criminalidad, es la corrupción, es la delincuencia, es todo lo negativo que le ha ocurrido al país se concentra en el chavismo. Y por otro lado vemos este manifiesto de la libertad de María Corina Machado, que no se trata solo de un nuevo país, que sí, por supuesto, se trata de la construcción real de una república que no tenemos desde hace mucho tiempo, se trata de la construcción de una democracia liberal y libertaria, es decir, de donde los seres humanos, del ser humano, el individuo, es la base de la sociedad, que ya sus derechos están propios para ellos. Cuando ella habla desde el creador,
liberador, no es ni siquiera una proclama, religiosa, es una proclama que viene desde el ser humano, antecede al Estado. El Estado debe cuidarlo, pero antecedemos a eso, de la propiedad privada, del respeto de los derechos humanos, del respeto a la libertad económica y la libertad de pensamiento, la educación como base fundamental. Es absolutamente lo diferente a lo que hemos visto en las últimas 3 décadas en Venezuela, y esa es también una de las razones del por qué tenemos que tener seguridad de que vamos a poder reconstruir este país, aún con todos los obstáculos que por supuesto vamos a tener, porque llevamos 30 años en la destrucción absoluta, pero yo creo que nos va a tomar mucho menos tiempo llevar a cabo esta construcción. Fíjense lo siguiente, hay una preocupación, y es lógica, porque la guerra de manipulación de información del régimen es muy grande. El régimen, bueno, como todos ustedes saben, tiene total y absolutamente asfixiado a todos los medios de comunicación en Venezuela. No se puede hablar de nada que a ellos no les interese, sino decir lo que ellos quieran. Como todas las dictaduras. De hecho, me he enterado que algunas personas que simplemente mencionaron lo del premio Nobel de María Corina Machado, les quitaron el programa, los botaron de la radio, los botaron. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Voy a tratar de ser lo más coloquial, sencillo posible, a ver si logro transmitirles la información. En los últimos 6 meses, el gobierno de los Estados Unidos, luego de varios años de investigación, ha decidido, ¿verdad?, acabar con una de las operaciones de narcotráfico más grandes que ha habido en la historia. Y eso es, el tamaño es, no solamente por la cantidad de droga que se exporta, sino porque además de esto, es un país, es decir, un gobierno dedicado a una operación de narcotráfico. O sea, un gobierno con todas las vías que tiene para poder comercializar droga, legitimar capitales, acceder a información. Imagínense ustedes un país que, por ejemplo, el área diplomática sirva como plataforma de vínculo con organizaciones terroristas en otro país. Por eso es que para los Estados Unidos el tema Venezuela es un tema hoy en día prioritario. Por ello, ¿verdad?, que se ha acelerado las investigaciones en 2 áreas. Una, el Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles son esos 30 o 40 generales y almirantes que son los que tienen el control de las operaciones de narcotráfico en el país. Hugo Carvajal lo dijo, desde la época de Hugo Carvajal, que está preso aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. Ellos asignaron pistas clandestinas para que los narcotraficantes aterrizaran ahí y la guerrilla pues operara y hicieran sus operaciones de narcotráfico. Hay 7 vías identificadas hacia Latinoamérica, aéreas, con las que mueven no menos de del 40% de la droga que se entrega en Latinoamérica. Luego están las operaciones terrestres, que son de Colombia a Venezuela, y después están las operaciones marítimas. Bueno, 6, 7 embarcaciones han sido neutralizadas por el Comando Sur, que tú dices, bueno, ¿cómo es que con todo ese despliegue militar sigan saliendo lanchas? Siguen saliendo lanchas porque eso es un negocio millonario, millonario. Y además de eso tienen compromiso, ellos se comprometieron a entregar una droga y tienen que entregarla. Por eso es que siguen saliendo las drogas. ¿Por qué Venezuela no detecta eso? Porque el régimen es cómplice de todo esto. Entonces, para el entender del gobierno de los Estados Unidos, esto es una guerra. Una guerra contra un gobierno que además de mandar droga, manda criminales. Y mantiene además de esto la desestabilización en toda la región. En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. El presidente Boric, un presidente de izquierda, acaba de declarar hoy en Italia que ellos están convencidos que el régimen de Venezuela son los responsables del homicidio del teniente
Ojeda en Chile. Imagínense eso, que mandaron a unos sicarios del gobierno a asesinar a alguien en otro país. Entonces, eso es algo que tiene perfectamente claro el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho? Bueno, hay una parte operativa 100% y hay una parte que es de investigación e inteligencia. La parte operativa son estos buques, las aeronaves que patrullan, que ven, que vigilan. Y después está una parte de inteligencia y una parte de investigaciones que identifica cuáles son los focos y cuáles son las personas involucradas en todo esto. Y yo lo he dicho ya, 600 objetivos, esos objetivos no los inventé yo. Esos objetivos los identificó el gobierno de los Estados Unidos. 600 objetivos, procesos, personas y lugares. Todos y cada uno de esos son susceptibles de una neutralización mañana, pasado, no sé cuándo, pero van a ser neutralizados. Y el gobierno de los Estados Unidos no va a retroceder en su estrategia. No retrocedió en las negociaciones con Hamás. Acaban de firmar un acuerdo. Y no los afectaba de forma directa. Imagínense lo que va a pasar aquí, que sí los afecta en forma directa. ¿Ustedes creen que el gobierno de los Estados Unidos se siente cómodo con que los iraníes o los rusos o los chinos estén a solo 1.200 millas del estado de la Florida? No, hay un tema geopolítico que es inaceptable. Hay una cuenta regresiva, señores. Hay una cuenta regresiva. Lamentablemente, como la mayoría de las veces que suceden estos eventos, nos vamos a enterar es cuando nos avise alguien por teléfono o salgan las noticias en la mañana. En estos momentos ya se dieron instrucciones y el presidente Trump dio instrucciones a la CIA que empezara a llevar adelante operaciones en terreno. Van a identificar los primeros actores y copartícipes de las operaciones de narcotráfico y los van a eliminar. Eso es lo que viene ahora. Y así progresivamente se hará uso de la fuerza letal de los Estados Unidos. Sobre esa negociación de la que se habla, de la que hablan los medios, donde Nicolás Maduro habría pedido 2 años para renunciar, ¿tú crees que la salida sí sea negociada? Porque, a ver, poniéndolo como un ejemplo, un robo de un banco. En un robo de un banco los delincuentes tienen rehenes, que en Venezuela Nicolás Maduro tiene rehenes, presos políticos, todos los venezolanos que están allí son rehenes. Y cuando la policía cerca al banco, pues tiene que negociar a través de un parlante y hay cosas que tienen que negociar para que haya menos derramamiento de sangre, para que todo termine sin daños colaterales. ¿Cómo ves tú este tema de la negociación? Bueno, ya que estás utilizando el símil del robo de un banco, debemos decir que en un robo de un banco los delincuentes negocian para ver si logran escaparse con el botín, para ver si logran escaparse sin el botín, pero eso ocurre cuando ya se ven en una situación de que no hay escape. Y buscan retardar el tiempo que más puedan para planear ese escape, para lograr, porque por supuesto toda persona desea seguir en libertad, así sepa que está cometiendo un delito. Entonces, lo que buscan en todo caso los delincuentes cuando están en una situación de rehenes es salir de esa situación de rehenes. A veces se torna tan compleja que entonces hay rehenes que están como víctimas. Ahora, Diosdado Cabello dice que Maduro no planteó esto de los 2 años. La información que tengo es que esto se está planteando desde hace cerca de más de un mes o 2 meses y que sí hubo un envío de información y el mismo Trump lo dijo a través de Richard Grenell ofreciendo entregar oro, entregar petróleo, entregar otras riquezas del país para que Maduro pudiera seguir en el poder, pudiera llegar a un tipo de acuerdo. También se planteó esto y se ha planteado ser sustituido por Delcy Rodríguez, e incluso en los sectores que llaman normalizadores han propuesto hasta Padrino López como el sustituto
de Maduro, pero nunca planteándose la posibilidad de que Edmundo González y María Corina Machado tomen la presidencia del país, tomen el poder del país. Eso es lo que han expuesto los normalizadores. Y todas esas posturas han recibido un rechazo. Pero, Francia, es muy importante que se sepa, porque ayer la información del New York Times se presentó como si, o mucha gente la tomó como si esa propuesta de los 2 años haya sido una propuesta presentada del domingo para acá, en el marco de este face to face que quiere Maduro con Trump. Sí. No, es una propuesta vieja que ya fue rechazada. Esa propuesta ya se había llevado a la mesa y fue rechazada. Ahora, ¿qué están negociando en este momento? Si vamos a los hechos, repito, siguiendo los hechos, lo que los hechos nos indican es que la administración Trump solo negociaría con Maduro el exilio, o la entrega o el exilio. Pero por supuesto, pudiera haber, como yo lo dije antes, es decir, que se libraría Maduro de enfrentar la justicia aquí en Estados Unidos, más o menos lo que había dicho el día de ayer la canciller de Colombia. Exactamente, que por cierto hay toda una historia detrás de eso, porque no sé si ya lo pudieron ver y ver el video de Bloomberg, donde queda claro lo que dijo la canciller, y dijo eso. Que después hubo un disgusto de parte del régimen de Maduro y llamaron a Petro y Petro tuvo que obligar a que saliera ese comunicado desmintiéndose o diciendo que habían malinterpretado lo dicho por la canciller. Ya eso es otra historia. Incluso hoy en la mañana ya hablaban de fake news desde Caracas, desde miembros del régimen hablando de que eso era un fake news, pero la canciller lo dijo y ahí está. Sí. Y lo dijo, ¿y cómo lo dijo? A sus palabras nos tenemos que remitir. Ella dijo, Nicolás Maduro lo está pensando. Está pensando no pasar por la cárcel y que viniera una transición. Lo está pensando y ahí lo dijo, es claro. Además, si eso lo unimos con otra información que se ha conocido desde ayer y hoy se la escuché a la colega Sebastiana Barraez, que Nicolás Maduro, Cilia Flores y los hermanos Rodríguez ahora tienen una oficina en las instalaciones del Hospital Clínicas Caracas para protegerse de un ataque. ¿Qué te dice eso? Que sí hay disponibilidad para negociar, sí están buscando la posibilidad de negociar. Ahora, repito, hasta este momento, la negociación que ha estado planteada con la administración Trump es solo una negociación para buscar qué hacer para que te vayas del poder. ¿Exilio? ¿Vienes a la cárcel o qué? El anuncio de Nicolás Maduro sobre el plan de defensa integral, donde habla del despliegue del armamento pesado y misiles en el corredor Caracas-La Guaira. Y eso lo que refleja es una estrategia de que pretende formar una guerrilla de civiles armados ante lo que percibe como una amenaza creciente por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. En su desespero, no sabe la locura que dice. Me alegró mucho que el parque de armas de los milicianos y milicianas, de las unidades comunales de milicia, está ya instalado, funcionando. Todo el sistema de fusiles, armamento pesado y misiles para defender esta gran zona de la Caracas, La Guaira, sus montañas, hacia el Mar Caribe. Observen que Maduro dice que tiene listo el plan de defensa de todo el eje Caracas-La Guaira. Por supuesto, no es la defensa de la República, no es la defensa del territorio, es la defensa de la camarilla en el poder. Y para eso recurre a armar milicianos, es decir, a armar civiles. El parque de armas de los milicianos, de las unidades comunales de la milicia, está instalado y funcionando, dice él. En esa foto que tienen en pantalla, no sé si es más patético Nicolás Maduro enseñando el mapa, obviamente para la fotografía, o el ministro de la Defensa, Padrino López, de manos cruzadas recibiendo la clase.
todo el sistema de fuselaje, armamentos pesados y misiles. Resulta que Maduro dice que lo desplegaron para defender la gran zona Caracas-La Guaira y sus montañas hacia el Mar Caribe. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, resulta que en La Guaira está el principal puerto del país y conecta directamente con Caracas, por lo que al asegurar este corredor es una clave para lo que representa la logística y defensa de la camarilla atrincherada en la Gran Caracas. La mención explícita que él hace de armamento pesados y misiles indica un mensaje que quizás muchos asumieran como disuasorio, de no ser porque el poderío militar de Estados Unidos es inmenso frente a civiles sin preparación militar y usados como carne de cañón. ¿O no es eso lo que vemos en esa fotografía, amigos? Maduro busca reforzar la narrativa de soberanía y resistencia frente a presiones internacionales, tratando de buscar la cohesión interna y el nacionalismo. Creo que definitivamente es muy tarde. Maduro no se da cuenta que no hay en el país quien crea el discurso del nacionalismo y mucho menos de que él tiene alguna buena intención por defender la patria, por defender a Venezuela, por defender el territorio y mucho menos por defender la soberanía. Algunos pudieran pensar que Nicolás Maduro busca incrementar la tensión en el Caribe, pero lo que trata es de satisfacer a los radicales internos del chavismo en una demostración inútil de resistencia, sin importarle el impacto real del dispositivo sobre el equilibrio estratégico regional, porque no se trata solo de que ha armado a civiles, no se trata además del despliegue que ha hecho en todo el país de manera desorganizada, anárquica, de las armas de la República, una responsabilidad que tiene esencialmente la Fuerza Armada. Esto que hace Maduro de mezclar elementos de planificación militar clásica con una retórica de participación popular ante el poderío militar de Estados Unidos no es más que sacrificar a la población civil. Y eso tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que con mucha razón habla de la utilización no solamente de los civiles, sino de los militares como carne de cañón para que protejan a quienes se van a esconder sin duda alguna en búnkeres y van a enviar al resto a dar la cara por ellos. Maduro ha subrayado que el plan no lo hizo un grupo de expertos, sino las mentes pensantes del pueblo empoderado, ha dicho Maduro. Mire, esto lo que refleja es una estrategia de movilización más que una doctrina militar profesional. El régimen durante semanas ha exhibido públicamente arsenales, moviliza a la milicia, moviliza a los milicianos, despliega equipos aquí y allá, radares, equipos misilísticos, pero lo que no refleja son los problemas reales y estructurales que hay en la institución castrense, los militares y milicianos mal pagados, equipo envejecido, falta de entrenamiento y sin duda, y lo más esencial, la baja moral que hay entre el personal militar y miliciano, a quienes han intentado convencer que Nicolás Maduro es el presidente de la República, cuando en realidad todos en la Fuerza Armada están absolutamente seguros y contestes que Nicolás Maduro está usurpando el poder, particularmente desde el 28 de julio del 2024. Maduro dijo que el plan se desarrollará en 3 ejes. El primero, desde la comuna Fabricio Ojeda hasta el Nuevo Horizonte. El segundo comprende Ciudad Caribia y el tercer eje abarca la carretera vieja del estado La Guaira. ¿Saben? Ahí no vive precisamente, no viven los que están dentro del Fuerte Tiuna, ahí no viven los privilegiados del poder, ahí viven, la gran mayoría son sectores muy humildes,
víctimas precisamente del hambre y la miseria de la revolución bolivariana. El corredor vial Caracas-La Guaira está conformado por 15 comunas, 148 comunidades, más o menos 44.000 familias, 55 unidades de batalla esta Bolívar y Chávez y 929 comités bolivarianos de base integral. La tragedia es que la revolución bolivariana solo tiene a la gente organizada por el nombre. Es decir, en estas organizaciones que no son de ninguna manera y no están representadas y las bases del Partido Socialista se les han ido desplegando. Sé que tengo pendiente comentarles todo lo que sucede al respecto, pero bueno, es que voy a tratar mañana de hacerlo. Bueno, desde el corredor comunal Guerreras y Guerreros de Ojo de Agua, que está ubicado en la autopista Caracas-La Guaira, Maduro lo que se dedicó fue a felicitar a la Fuerza Armada por todo el trabajo de defensa integral de la nación que está realizando. Ahí estaban los militares aplaudiendo y por supuesto los militares que tienen privilegios, porque obviamente la gran mayoría de las comunidades de ese corredor comunal Ojo de Agua no son privilegiados. Pero, amigos, veamos lo que dice Delcy Rodríguez, porque ella dice que la patria no está en peligro. Mire, son tan contradictorios que un día dicen una cosa, otro día dicen otro, después el otro dice otro y así sucesivamente. El caso es que en la entrega del Premio Nacional de Historia, eso es algo que ellos arreglan ahí entre ellos mismos, entre su grupito, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, destacó que Venezuela atraviesa un momento de definición histórica. ¿Y vive hoy Venezuela? Yo no digo horas de peligro, no. Horas de definición histórica, de insurgencia histórica, de que sepan que este pueblo no se rinde. El presidente Nicolás Maduro ha dado lecciones desde su modestia, desde su humildad, pero desde su profunda valentía ha dado lecciones de que aquí no se entrega a nadie para heredarnos una bandera tricolor de independencia, de soberanía. Lo vergonzoso es que Delcy Rodríguez pretende convencer que están ahí seguros y firmes cuando realmente lo que están es determinando que la gran mayoría de los que lo acompañaron en la revolución bolivariana durante estos años, incluso algunos incondicionales, sencillamente les dijeron: hasta aquí llegamos. Están cada vez más solos en el poder. Se va quedando exclusivamente el grupo, digamos, más comprometidos, los que tienen pocas opciones, los que han cometido más graves delitos y los que consideran que no tienen otra posibilidad que inmolarse. A pesar de eso, Delcy dice que hay cohesión nacional y la verdad es que con el mayor cinismo dicen que están defendiendo la dignidad, la moral y el legado de Bolívar. Sí, empezando por la moneda, ¿sabes? Empezando por la moneda y siguiendo por los principios y creo que sí, que si agarramos cualquiera de las oraciones de Simón Bolívar, pues representan una bofetada para cada uno de los de la camarilla en el poder. Abandonen los cuarteles. Así es lo que dice el capitán Wismer Enrique Martínez Medina, quien realiza un enérgico llamado a los militares dignos y les dice: abandonen los cuarteles, están a tiempo, no se dejen utilizar como carne de cañón. Y por eso exhorta a los oficiales activos a capturar y a entregar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y al general Padrino López, argumentando con lógica razón que los tres tienen orden de captura y que sus cabezas tienen precio. Pero oigan al capitán Martínez. Soy
el capitán ejército Wismer Martínez, exiliado político y con orden de captura desde el año 2002, dirigido especialmente al personal militar y civil de las Fuerzas Armadas, Cuerpo de Seguridad del Estado, policía e instituciones en general que trabajan para el Estado venezolano. Mi llamado es de emergencia para que abandonen las instalaciones lo más pronto posible. Es lo correcto, es su deber, es su derecho. La Constitución Nacional lo respalda. Abandonar los cuarteles, los destacamentos, los pelotones, las compañías, las brigadas, las divisiones, las redes y la SODI. Abandonar todas las instituciones y no dejarse utilizar como carne de cañón del régimen dirigido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, quienes son prófugos de la justicia nacional e internacional. A los tenientes coroneles, generales y almirantes en todos sus grados, también los exhorto a capturar y a entregar a los 3 personajes nombrados anteriormente y comenzar a iniciar el camino para salvar a Venezuela y conducirla a una verdadera democracia de valores, principios y justicia. Esta es su última oportunidad. Cuando estamos gobernados por un régimen que se ha robado unas elecciones, que tomó el control de todas las instituciones, de todas las riquezas del país, para su uso personal, y han sido declarados como un régimen narcoterrorista. El capitán Martínez tiene razón, sin duda, cuando advierte a los militares que la alta jerarquía estará escondida bajo tierra en un búnker, mientras los demás serán utilizados como carne de cañón. Y por eso le pide a los altos mandos capturar y entregar a Maduro, a Cabello y a Padrino López para iniciar una verdadera democracia. Maduro se va, ¿ok? Los términos, las condiciones, cuáles son los elementos que se van a usar, cuál es la última decisión de lo que va a pasar con Maduro. Creo que eso depende más de Maduro que de Trump. Trump está dispuesto a sacarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta qué punto vamos a llegar para que Maduro salga? Eso va a depender de cuánto siga Maduro escuchando a las personas que le están aconsejando que se mantenga en el poder y que continúe con este juego de tira y encoja. ¿Ok? Entonces, pero sí, los demócratas van a seguir intentándolo. Recuerda que su bancada va constantemente a querer presentar al presidente Trump como una persona que no está haciendo las cosas bien. Esto es un juego político, es un discurso, más allá de lo que se pueda lograr, es tener algo que decir y utilizar lo más polémico, tratar de presentarlo de una manera errada, que no se está ofreciendo información o que las cosas no están siendo suficientemente claras. Fíjate que cuando estamos hablando de este despliegue militar, cada vez que el presidente va a tomar una decisión, él puede tomarla y luego darle notificación al Congreso. Creo que eso lo hemos hablado bastante contigo, tal vez en el otro programa. Pero básicamente lo que tiene que hacer el presidente es notificar, pero no notificar al Congreso en pleno, sino que notifica a un grupo. ¿Ok? Entonces, y los demócratas no se sienten bien con eso. Ellos quieren saber todo lo que está pasando. Pero dentro de esa bancada demócrata, si bien es cierto, hay personas que apoyan a nuestra causa y quieren que Maduro salga, hay muchos que, por razones que nosotros no conocemos, apoyan de manera frontal el que no siga pasando lo que está pasando en el Caribe. Es decir, que se repliegue todo ese despliegue militar, que ya no se continúe presionando a Maduro, que no nos corresponde, que los Estados Unidos no tienen por qué meterse en eso. Y estamos hablando de la región, estamos hablando de la seguridad del país, algo que quedó evidenciado en los últimos 4 años durante la administración de Biden, que sí tiene un efecto en la vida diaria de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas tu política de fronteras abiertas y las personas no están bien en sus países, entonces esas personas se van a ir hasta los Estados Unidos para poder vivir. Y a través de esa diáspora, entonces Venezuela envió, en este caso el régimen de Maduro, no los venezolanos, pero el régimen de Maduro envió personas altamente peligrosas para entrar a los Estados Unidos y ejercer ciertas acciones criminales que ponen en detrimento la vida de los estadounidenses, el día a día de los estadounidenses. La ley Kaylee Riley
tiene el nombre de Kaylee Riley, y quien lamentablemente acabó con su vida fue una persona que tenía otra nacionalidad, pero que también estaba nacionalizado venezolano. Entonces, no es ajeno al ciudadano de cada día, pero la bancada demócrata va a presentarlo cual si fuese de esa forma. Que no nos importa, nosotros no tenemos por qué meternos en eso, Trump lo que quiere es guerra, esto nos va a llevar a un momento de desestabilización, va a ser otro Irak, todas esas cosas que siempre estamos acostumbrados a oír de esa bancada. Ok, te tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo estás, Estrella? Estoy muy bien. Ok, la segunda. Okay. ¿Qué profundidad de la primera? La segunda, ya que estás muy bien, eso quiere decir que has leído bastante de las controversias que se tejen, por lo menos al seno del gobierno ruso, entre el canciller y una vocera que ha salido, la Sájarov, como a suplirlo respecto del caso Venezuela, porque Sergei Lavrov como que botó tierrita en ese caso. Con esto te voy... bueno, y lo de China. China que dijo... bueno, en esa pugna yo no tengo enemigos, pero qué manera a lo Pilatos mente de lavarse las manos, ¿no? Bro? Mira, no me meto ahí. En este caso yo quiero tu apreciación sobre los apoyos internacionales con los que antes presumía podía contar Nicolás Maduro y cuál es su realidad realmente ahorita para enfrentar un momentum que, como dijo, no exento de grandes temores, Diosdado Cabello, pueden de un momento a otro sorpresivamente atacar a los objetivos en Venezuela. Vale, mira, sabes que hay algo que yo estaba tratando de subirlo al X, pero todavía no creo que esté preparada, creo que me falta más información. Y es que Maduro quiso construir este grupo, estas alianzas que supuestamente lo iban a proteger en frente del imperialismo yanqui, ¿no? Sus alianzas fueron alianzas que representan un problema para los Estados Unidos, como lo son alianzas con China, alianzas con Rusia, con Irán, y con otros elementos que no son positivos para la región, tenerlos aquí, en nuestro vecindario, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que Rusia está muy consumida por la guerra. Rusia inició una guerra que lamentablemente se le ha vuelto muy larga. Ya han pasado 3 años. El desgaste que tiene Rusia con la guerra no le permite ni siquiera haber ayudado a Siria. Entonces, estamos hablando de que Siria estaba mucho más cerca. Perder Siria era un punto mucho más dramático que perder Venezuela, en todo caso, ¿no? Esa conexión con Venezuela. Y China no quiere entrar en un problema con los Estados Unidos cuando los Estados Unidos le está poniendo tanta presión a través de los aranceles. Entonces, toda esta retórica que ellos quieren vender, toda esta propaganda diciendo que sus aliados van a salir por ellos, es mentira. Perder Venezuela para ellos, yo estoy convencida de que va a ser una pérdida suficientemente grande en el discurso, porque la realidad es que Venezuela no le aportaba ni a Rusia ni a China otra cosa que no fuera un ojo en el hemisferio. Venezuela no tiene la capacidad de aportarle beneficios económicos o algún tipo de acuerdo, porque Venezuela está quebrada completamente. Estas personas han saqueado la nación. Entonces, Venezuela no está en la capacidad de ser un amigo o un aliado energético para nadie, a menos que se reconstruya las industrias dentro de Venezuela que nos permitan hacer eso. Y ese plan viene con María Corina, no con Maduro. Maduro ha quebrado todo. Bien. Acerca el 10 de diciembre, fecha en la que la líder política venezolana, María Corina Machado, recibirá la distinción del Premio Nobel de la Paz 2025. Para ello, el partido 20 Venezuela está organizando varias actividades para reconocer la valentía y la resistencia de millones de venezolanos que han apoyado la lucha democrática. Las actividades que llevarán el nombre de El Nobel es Nuestro empezarán el 6 de diciembre. Cientos de personas están convocadas a marchar y conmemorar la entrega del galardón en varias ciudades del mundo y no en Venezuela. El 10 y 11 de diciembre en Oslo, además de la celebración del Premio del Nobel de la Paz, que se proyectará en pantalla gigante y congregará a decenas de venezolanos. Luego tendrá lugar la Marcha de las Antorchas, una sola voz por la libertad. La actividad se replicará en varias ciudades. Ya el 11 de diciembre será la inauguración de la exposición del Premio Nobel de la Paz 2025. Esta será una presentación oficial de la exhibición dedicada al galardón.
Está previsto que una delegación de 5 presidentes latinoamericanos acompañe a María Corina Machado a Oslo a recibir el Premio Nobel de Paz 2025. Los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, ya han confirmado que viajarán a Noruega en diciembre para respaldar a la líder política venezolana en la ceremonia de entrega de este galardón. En el informativo de NTN 24 nos acompaña Raniero Casoni, politólogo, consultor político especializado en estrategia con experiencia en varios países de América Latina. Está en pantalla, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, señor Casoni. ¿Debe María Corina Machado ir a Oslo a recibir ese Premio Nobel de la Paz